Bueno, pues como ven, estamos hoy en un entorno privilegiado, en el entorno del Castillo de Arnedo, que recientemente pues, han terminado ya las obras de consolidación y de restauración, y estamos pues también privilegiadas nosotras, acompañadas por David Eguizábal. Muy buenas tardes, David. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido toda la obra del castillo? ¿Ya se ha terminado? ¿Ya habéis entregado la memoria? ¿Ya? Ya, sí, por fin, porque obviamente, como ya imagino que la mayoría de la gente le ha llegado y ha conocido, pues ha sido una obra compleja, como no podía ser de otra manera, es inevitable. Un proyecto de estas características, una actuación así, es muy difícil hacer una previsión exacta de lo que te puede deparar y muchas veces hay que ir sobre la marcha. Y tienes ciertas previsiones, claro que sí, pero hay otras cosas que, como digo, pues no se puede nada más que afrontar según va apareciendo. O que se te escapan. Empecemos por el principio. Cuando te llega a ti la noticia o cuando te comunican que por fin se puede entrar al castillo, que vais a tener la oportunidad de excavarlo, de sacar todos los hallazgos que habéis sacado, de estudiar por fin un poquito más a fondo esta fortaleza, ¿cómo te sientes? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo viviste? Pues mira, yo a nivel, por decirlo así, profesional y también como arnedano, pues para mí fue una gran ilusión el saber que por fin de alguna manera iba a poder participar, ser partícipe de esta importantísima actuación, porque para mí desde siempre, yo como suelo decir, pues ha sido como una especie de pequeño sueño cumplido. Yo era una cosa que sí que, ya te digo, sobre todo profesionalmente lo anhelaba, el poder decir, pues mira, a ver si algún día tuviese la oportunidad de trabajar en el castillo de mi pueblo, ya se ha sido. Después de otros tantos castillos en los que he estado, digo, a ver si luego el de mi pueblo no va a poder ser, pero ha sido así. Entonces lo viviste con emoción. Imagino que para un arnedano es interesante, ¿no?, poder averiguar más cosas sobre nuestros propios antepasados. Claro que sí, sobre todo pues aportar, quizás si cabe, pues un pequeño mimo, un pequeño trato más especial allá, precisamente por ser también arnedano, a la hora de, pues bueno, desde luego que hay que tener mucho cuidado y todos los requerimientos que tiene una intervención arqueológica, pero aún más todavía, ¿no?, porque se trata efectivamente de eso, de recuperar toda la información posible, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo detalladamente para que se nos escape lo menos posible. ¿Y en qué consistió esa recabación de información? ¿Cómo fueron los trabajos? Pues bueno, en realidad previamente tampoco había demasiado que recabar, puesto que el castillo en la situación en la que estaba, como lo conocíamos todos, pues prácticamente no se podía intervenir sobre él y era muy poquita la información que había. A nivel histórico hay muy pocos documentos sobre este castillo, son muy genéricos los datos que hay, no nos dan demasiados detalles en sí del edificio físicamente como tal, y otros trabajos pues consistían solamente en algunas descripciones y poco más. Entonces partíamos en ese sentido prácticamente de cero, ¿vale? Y luego, pues claro, la excavación luego pues fue llevando los pasos que lleva cualquier excavación habitual, normal, en cualquier yacimiento arqueológico, como es pues ir quitando poco a poco todas las capas, ir dejándolo todo perfectamente limpio, porque hay que fotografiar mucho, hay que documentar, porque cuando se hace una excavación y se van retirando los rellenos, eso ya desaparece y solamente queda reflejado en los informes que hacemos, en las fotografías y en las demás anotaciones. Claro. Y cuando fuisteis descubriendo lo que allí había, ¿qué fue lo primero que encontrasteis? ¿El aljibe, la calle? ¿Qué fue lo primero con lo que os encontrasteis? Pues ¿Cuál fue la primera sorpresa? Pues una de las primeras sorpresas, por así decirlo, que ha sido lo que se ha generalizado después a todo el castillo y más ha sorprendido a todos, por supuesto, ha sido el pavimento de piedra. Este empedrado, que el término más técnico, por decirlo así, se llama también enmorrillado, sí, ¿vale? Es esta pavimentación de cantos rodados que desde luego tenemos muy presente, todos la conocemos, pues en muchas calles viejas, en todo tipo de patios, todo tipo de monumentos, y que también lo tenemos presente aquí. Fue una sorpresa porque sí que se sabía que había un empedrado, pero la sorpresa ha sido ver el estado de conservación en el que estaba y que se ha hecho extensible a toda la superficie por completo del castillo. En algunas zonas, ya de inicio, solamente con eliminar la capa vegetal, la vegetación que había, y limpiar un poquito, ya salía a la superficie. En otras zonas, desde luego, no, había mucha más tierra acumulada y hubo que quitarla. Imagino que sería emocionante, ¿no? Yo es que, claro, como me gustan mucho estas cosas, imagino que se vive con emoción. Cuando es el trabajo de uno del día a día, igual la emoción no es tanta, no lo sé. ¿Cómo lo viven quienes te acompañan en este viaje? Pues como muy bien acabas de decir, claro, las emociones son diferentes, no es lo mismo de cuando ya estás muy habituado a un trabajo. Yo en mi caso, pues mira, llevo casi 20 años dedicándome profesionalmente a la arqueología, me ha tocado ver ya muchísimas cosas, y entonces en casos como el nuestro, que somos ya, pues tenemos esa veteranía, lo que realmente nos sorprende, que no digo que esto nos sorprenda, claro que sorprende y agrada, sobre todo, ¿no?, por ver, aparte de lo que aporta en sí, que evitó muchos problemas, ¿no?, a futuros de conservación y demás. Esto garantiza mucho mejor la conservación del castillo que este pavimento.
Lo que sorprende son sobre todo pues, los datos que son novedosos, cosas que ya sabíamos, que las vamos confirmando, pero bueno, si encontramos elementos diferentes que nos dan nueva información, eso es lo que realmente más nos entusiasma, ¿no? El poder completar y añadir cosas nuevas. ¿Cómo fue el momento de descubrimiento de las tumbas musulmanas? Pues una sorpresa absoluta, sorpresa sobre todo por lo inesperado. Mira, el hecho de que aparezcan enterramientos en un recinto fortificado no es nada extraordinario, no es nada raro. Se conoce en muchos casos en otras fortificaciones que se han encontrado tumbas. Pero en este caso, el hecho de que sean islámicas, que sean musulmanas, es lo que realmente las hace significativas, las hace muy relevantes. Porque bueno, nos están dando un periodo clarísimo de utilización del castillo, ¿no? Entre el siglo VIII y el siglo X aproximadamente, que sabemos históricamente el periodo en el que ellos estuvieron aquí controlando la zona. Y luego además porque, al menos a nivel científico, hasta ahora no se tenía constancia, evidencia de que hubiese aparecido algo así. Si alguna vez en el pasado se ha encontrado algún otro elemento, no lo sabemos, claro. Pero al menos de manera oficial es la primera vez que encontramos algo de estas características. Y el rinconcito que hay subiendo por la calle a la derecha, que en un primer momento dijisteis que igual, quizá, porque todos son conjeturas en este caso, en el caso de este rinconcito, quizás podría ser incluso anterior. Es anterior, es una etapa anterior, pero no anterior a las tumbas islámicas realmente, sí que es una fase anterior a la que estamos viendo ahora. Todo lo que ha quedado ahora mismo a la vista en el castillo corresponde realmente a la última fase de utilización que tuvo el castillo. Como sabemos, el castillo ha tenido una historia larguísima, realmente incluso los orígenes es muy difícil de dar una precisión, concretar más o menos, al menos con la información que tenemos hoy disponible, con el nivel de estudios que tenemos sobre ello, pero sí que parece bastante certero que fue en el siglo XIX, como se nos ha contado siempre con las guerras carlistas, cuando se utilizó por última vez y ya desde ahí se abandonó. Pues bueno, lo que estamos viendo ahora, lo que ha quedado a la vista después de la restauración, corresponde principalmente a esa fase, ¿vale? Y lo que tú me preguntabas, ese pequeño rinconcito, sí. Ese es uno de los sondeos que hicimos, además de la excavación general se han hecho una serie, bueno, en realidad se han hecho 2 sondeos que han profundizado por debajo de ese nivel del empedrado, sí. Para un poco analizar y valorar los restos de etapas anteriores que ha habido a ese pavimento. Uno de ellos fue la tumba que acabamos de hablar y en este otro, lo que dices, lo que me preguntabas, en ese rinconcito sí que salieron otros muros, restos de muros y algún resto de pavimento también, no de piedra, sino un pavimento de tierra simplemente, sí. Que lo que entre otras cosas nos demuestran que el castillo ha tenido otras caras totalmente distintas a las que vemos ahora, que ha tenido una distribución interna diferente. Esos restos en concreto es posible, de momento es provisional, desde luego, que puedan ser de la Baja Edad Media. La Baja Edad Media estaríamos hablando quizás de los siglos XIV, XV, XVI aproximadamente. Y cuando uno descubre tantas cosas en un espacio tan pequeño, ¿qué se hace luego con todos los hallazgos? ¿A dónde van? ¿Cómo se estudian? Pues mira, el proceso habitual es el siguiente. Siempre todos esos materiales, desde luego, tienen que estar catalogados, tienen que estar estudiados. El primer paso de todos, desde luego, es lavarlos. Aquí aparecen sucios. Es una labor muy ardua, lleva muchísimas horas, pieza por pieza, ir lavándolas poco a poco. Y una vez que ya se han lavado, hay que ir clasificándolas, agrupándolas, pues de las distintas maneras que las vamos agrupando. Hay que intentar encuadrarlas en la época a la que corresponde cada una, para lo cual también hay que hacer muchas horas de biblioteca, de consultar libros y demás, de otros trabajos que se han hecho para contrastar y verificar pues de qué épocas pueden ser los distintos elementos, y una vez que se ha catalogado todo, ya está todo hecho y terminado y embalado, de acuerdo a cómo están establecidas hoy en día las legislaciones, los protocolos y demás, todo tiene que quedar depositado en el museo, en este caso de La Rioja, que es el que centraliza toda la provincia. Y a partir de ahí, cuando se investiga todo esto, ¿cuándo se puede saber algo más? ¿Cómo se entera la gente? ¿Cómo se enteran los arnedanos de lo que ha salido aquí que se ha investigado posteriormente? Pues mira, eso también es una cosa que habitualmente a veces se pierde un poco con este tipo de actuaciones de arqueología, porque en realidad nuestra obligación llega hasta la finalización del proyecto, sí. Y nuestra obligación llega a que al final del proyecto, en el caso del Castillo de Arnedo como en cualquier otro, pues tenemos que elaborar una memoria en la que se recoge todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos encontrado y algunas de las principales conclusiones a las que hemos llegado. De ahí traducirlo al público ya es un paso en el que la mayoría de las veces tiene que dar el arqueólogo por sí mismo, por libre. Entonces, ¿qué ocurre? Al final la mayoría de nosotros, de los que nos dedicamos a esto, como cualquier otro gremio, vamos buscando distintos proyectos para seguir trabajando, para seguir pagando nuestras facturas, sí. Etcétera, como cualquier ciudadano más. Sí. Y esta, como te digo, es una labor que queda casi más de cara un poco por el amor propio que puede tener uno, y también por el altruismo, ¿no?, de querer dar a conocer, porque en realidad para el tema de las publicaciones, al menos hoy en día en España, no hay demasiados apoyos. Ya, eso es una pena.
Desde luego, es una pena y grande porque es mucho de lo que se pierde la gente. Algo trasciende, algo se cuenta, se intenta publicar alguna pequeña cosita, pero siempre puede dar más de sí, desde luego. Desde luego, bueno, pues estaremos pendientes, ya te llamaremos más veces para que si descubrimos algo más nos lo cuentes aquí en Arnedo Televisión a nosotras y a todos los arnedanos a través de nuestras cámaras. Pero como has dicho, trámites administrativos, memoria, imagino que esa será la parte más aburrida de tu trabajo. ¿La más ardua, la más costosa? Sí, bueno, aburrida quizás no, pero sí desde luego ardua, costosa, porque también es eso, es el trabajo duro de estar delante de la pantalla y meter muchísimas horas para procesar toda la información, en este caso de 2 años. Son 2 años de recuperar información continuamente, que aquí sobre el terreno la vas recogiendo en sucio, por así decirlo de alguna manera, la tienes que pasar a limpio, ¿vale? Es una forma de hablar. Procesarlo todo, son miles y miles de fotografías las que se acaban tomando. Desde luego, cuando presentas una memoria no puedes presentar miles de fotos, pues hay que hacer una selección de todo lo que, desde luego, lo que es más representativo y demás. Y como, al igual que con la parte del inventariado de materiales, pues también hay que hacer consultas bibliográficas, etcétera. Es una parte bastante dura y que además no se suele ver. La gente quizás muchas veces no tiene ni noción de ello, conciencia. La arqueología no es solamente estar en el campo, no es solamente la parte bonita, sino que tiene esa otra parte que a veces, como digo también, se lleva quizás incluso hasta más horas que las que se meten en campo. Y en esas horas, después de esas horas que has metido y que habéis metido tú y tu equipo, y después de esos 2 años, ¿estamos satisfechos con el resultado? Estamos muy satisfechos, claro que sí. ¿Se te queda alguna espinita? Bueno, sí, se me queda alguna espinita, entre comillas, por así decirlo, es decir, porque a nivel arqueológico en estos lugares nunca se termina, nunca se termina. Hay que poner un límite, desde luego, pero si se quiere siempre se puede seguir, siempre se puede continuar. Una prueba de ello, por ejemplo, son los sondeos, como hemos visto, que sirven un poco para ver qué tipo de elementos puede haber, qué tipo de épocas, nos dan información y nos avanzan un poco el potencial que puede haber, si acaso, si puede haber algún tipo de interés o ganas en un futuro, pues se sabe que sigue quedando, todavía hay información, que hay datos que todavía no los conocemos. Claro. ¿Y cuál es la historia general que se le va a contar al visitante? Grosso modo, ya sabemos que hay detalles que nos vais a guardar en la recámara para generar interés. La historia del castillo, muy grosso modo, es una historia que puede que abarque nada menos, que me parece que es algo muy importante, pues quizás unos 13 siglos de historia, al menos. Puede que incluso más, porque como te digo, tratar de fijar cuál pudo ser el origen del castillo es algo muy difícil. Sí. Por los restos que hemos encontrado, algunas pequeñas cerámicas, quizás, y bueno, no se puede decir de otra manera, quizás, tal vez, porque son un poco a veces cosas hipotéticas, los indicios que hay son muy pobres y sacar conclusiones puede ser muy aventurado, ¿vale? Pero como digo, quizás el origen de este castillo pueda ser en el periodo de la historia que se conoce como la tardoantigüedad o alta edad media, ¿vale? Estamos hablando aproximadamente de los siglos quizás IV, V o VI, después de Cristo, es decir, la época que va antes de la llegada de los musulmanes. Sí. Posiblemente para cuando ellos llegaron quizás ya había algún tipo de fortificación de la cual desde luego no podemos saber ninguna característica. Es posible que no quede en los restos que estamos viendo ahora nada de aquella primitiva fortificación. Y luego ya parece ser que a partir de ahí sí que ha tenido un continuo histórico, más o menos ininterrumpido, con el dominio musulmán durante 2 siglos, después pasó a manos cristianas con la Reconquista, pasando por distintos señores, ¿vale? Hasta que finalmente quedó en manos de Castilla. Y se sabe, creo recordar así un poco de memoria por los documentos, parece ser que el último alcaide que se cita de este castillo, creo que es del siglo XVI, no recuerdo si es el XVI o el XVII, creo que es el XVI, y luego hay como una especie de vacío documental que se ha interpretado, se cree, como que quizás, no se puede asegurar, pudo ser porque el castillo estaba en desuso, hasta que finalmente en el siglo XIX, de eso sí que hay noticia, que se volvió a recuperar con motivo de esas guerras. Y por lo que parece también debió, después de esa última recuperación, estar muy poco tiempo en uso y rápidamente nuevamente ya se dejó abandonado hasta hoy en día. También se baraja, ¿no?, la posibilidad de que estuvieran en contacto con Castillo de Quel, el de Préjano, por las situaciones, por las posiciones. Mucho castillo por aquí, ¿no? Mucho castillo porque al fin y al cabo, sobre todo en esa parte de la historia de la Alta Edad Media con el dominio musulmán, parece ser que toda esta franja del Valle de Cidacos, junto con otras zonas limítrofes, marcaban como una especie de frontera o de zona más estabilizada, de más control. Se cree, digo también esto se cree porque en algunos casos han encontrado algunas pequeñas pistas, en otros no, es algo hipotético también,
que si no el origen, sí a lo mejor los musulmanes cuando estuvieron aquí pudieron establecer un poco este sistema de atalayas que se van viendo de unas a otras, precisamente pues para poder comunicarse en la distancia y a cierta velocidad, y efectivamente, como muy bien dices, en el caso del castillo de Arnedo, por ejemplo, podemos ver, si miramos hacia el hacia el este sería, vemos que el Yautol, y hacia el oeste vemos Préjano, vemos Erce, y se ve la zona de Arnedillo también. Y luego, a su vez, de los otros castillos respectivamente se ven los demás, claro. Yo, desde la ignorancia, ¿el más alto sería este o...? Pues no lo sé el dato, no lo sé. Así ahora sí, yo te hablo de memoria. Sé que, por ejemplo, el castillo de Erce está en una posición bastante elevada. Sí. No te sabría decir si está ahora más alto o no, pero quitando el de Erce, posiblemente el de Arnedo sea el que está en una posición más elevada. Bueno, y ya David, el arqueólogo de Arnedo, ¿cómo vive las fiestas? Porque ahora que estamos en fiestas, ¿cómo las vives? Pues ahora toca vivirlas pues, con un poco de tranquilidad y con el pequeño de la casa, que ahora pues desde luego las fiestas son para él, y un poco pues eso, en familia, en amigos, con calma, comer, cenar, sin acostarse demasiado tarde, eso es, muy bien. En ese plan. Pues de nuevo desde Arnedo Televisión te agradecemos que nos hayas contado un poquito más sobre la historia de Arnedo y de nuestro castillo en este caso, y bueno, pues te esperamos en la siguiente, que volveremos a estar. La habrá. Eso es, felices fiestas y muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias a vosotros.